vamos a hablar de un podcast que en este momento es el podcast más escuchado en Argentina, por lo menos según la plataforma Spotify, porque es un original de Spotify. Y vamos a hablar de este podcast porque es un podcast sobre el caso de Piti Álvarez. De hecho, se llama así, Intoxicado, el caso de Piti Álvarez. Es un podcast de Spotify en conjunto con Anfibia. Si no me equivoco, es una idea original de Lucas Garófalo, que es uno de los periodistas que está aquí. Y los guiones son de Pablo Plotkin, otro periodista que también está aquí, a quienes admiro y respeto mucho. Así que gracias por haber venido, muchachos. Por favor, gracias por invitarnos. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, ¿cómo nace la idea de hacer un podcast sobre el caso de Piti para desentrañar también esta historia de por qué pasó todo lo que pasó? Y nace un poco, ya no me acuerdo si el año pasado o a fines del anterior, cuando Spotify abre como su oficina de podcast en Argentina, un poco con la idea de empezar a desarrollar el formato. Y a mí ahí se me abrió, o sea, ellos estaban buscando ideas para empezar a producir y se me abrió ahí como una puerta para proponer alguna idea. Y yo dije, bueno, ¿cuál es la historia que a mí me gustaría contar? ¿Viste? Y creo que la del Piti era perfecta, porque el Piti está muy contado, pero siempre está contado desde un lugar medio raro en los medios, ¿viste? Como más como el personaje mediático. Entre pintoresco y romántico. Claro, la fascinación por el costado más delictivo del Piti, pero nunca se hace hincapié en tratar de entender por qué el Piti llegó hasta ahí, ¿viste? Entonces, por un lado eso, y por otro lado también que acá había como un poco de tradición de podcast, más de entrevistas, capaz, o de charla entre amigos, cosas así. No había mucha tradición de podcast narrativo, documental. Entonces estaba como el desafío ese de... O sea, no había contra qué compararse casi, no había vara. Entonces estaba bueno también como el desafío de poner la vara a nosotros, ¿viste? Como estaba todo por hacer. Entonces, bueno, uniendo esas dos cosas... Y en tu caso, Pablo, ¿qué te atraía también de participar de este proyecto? Teniendo en cuenta tu camino como periodista y la cantidad de personajes con los que te cruzaste, me imagino que quizás hasta lo entrevistaste a Piti y demás. ¿Qué te resultaba atractivo de todo esto? En principio, bueno, con Lucas habíamos trabajado hasta el 2019 en Rolling Stone, cuando meses después, no sé, al año siguiente me llamó proponiéndome guionar ese podcast, y eso, bueno, era un buen comienzo, pero fundamentalmente hay algo de la historia del Piti que para mí generacionalmente abarca un montón de cosas que tiene que ver con el origen de una subcultura rockera que él expresó como nadie, un artista de esos como muy tocados por el talento melódico, la poética muy natural, simple y a la vez muy sabia. Y al mismo tiempo toda la historia, bueno, el desbarranque tremendo que tuvo él y que lo llevó a donde está hoy y que llevó a la muerte de Cristian Díaz. Entonces había como varias cosas que tenían que ver con una Buenos Aires no siempre, quizás no la parte más visible de la ciudad. Un personaje muy importante a nivel cultural de los 90 y los 2000, y un caso policial que, si bien parecía resuelto, tenía también algunos matices ahí detrás que estaba bueno indagar. Cuando pienso en un guión y pienso cuando uno entrevista, además cuando uno perfila a alguien, el riesgo es hacer una caricatura. Y este tiene todos los ingredientes para terminar en una caricatura. Es un personaje así. ¿Cómo eligieron las voces o cómo hacer el archivo para decir, bueno, quiero contar quién es Piti Álvarez? ¿Qué eligieron y qué descartaron? Era jodido, ¿no? Porque aparte es como, yo el otro día pensaba que es como, ¿viste? Cuando a Cherkis Vialo le pregunta por Maradona y él dice, ¿qué Maradona? Claro. ¿No? Y esto es como un poco lo mismo, ¿qué Piti vas a contar? No sé, un poco en relación a lo que decía Pablo también, es una historia que tiene muchas cosas abajo de la alfombra, ¿viste? Un montón de cosas de las que no se hablan. Entonces dijimos, bueno, justamente todas esas cosas son las que nosotros tenemos que sacar de abajo de la alfombra. O sea, hablar en serio de la relación de Piti con las drogas, con el negocio de la música, con las armas, un montón de temas tabú. Todos esos Pitis eran los que nosotros queríamos retratar, y la única manera de hacer eso era hablar con la gente que lo conocía de verdad y que había estado acompañándolo a él en esos momentos. No sé, ¿viste? Compañeros de consumo, compañeros de música, obviamente. Arrancamos muy atrás, ¿viste? Fuimos a buscar a sus compañeros del colegio secundario, a sus últimos guitarristas, no sé, como fue un laburo, y te digo que más de casi la mitad de las entrevistas que hicimos quedaron afuera del corte final, o sea, entrevistamos mucha gente. Nada, fue
Fue un laburito, la verdad. Para mí, algo, yo lo escuché entero, obviamente suele suceder con productos así que uno los termina escuchando como se da el atracón porque no puede soltarlo. A mí me parece que está buenísimo que cómo arranca el podcast en el sentido que se sacan, no te digo que se sacan de encima, pero te plantan ya la situación desde el vamos y te la desmenuzan. Y después cuando van para atrás, a mí creo que una de las partes que más me gusta es cuando van al colegio. Toda la parte que habla Juan Diego Incardona, Sí. el escritor, porque ahí está esto que decía Pablo, me parece del nacimiento de una cultura. Somos muy contemporáneos de ese nacimiento, de esa cultura. Creo que Pablo un poco más, pero vos, Lucas, también casi. ¿Qué les pasó con eso? ¿Qué te pasa con eso a vos, Pablo? Que también sos el que lo tuvo que escribir, pero digo, con ese momento, porque para mí tiene algo hasta muy lindo y muy romántico. Digo, yo me abstraigo un poco de todo lo que pasó después. Sí, totalmente. Bueno, Incardona describe muy bien todo ese momento, ¿no? En los barrios del sur y cómo de repente todos estaban tocando, todos tenían una banda y se armaban esas guitarreadas en la calle y él hace esa especie de simetría o de analogía con la época del tango, ¿no? De cuando de repente esa leyenda del cantor, el farolito, la esquina, bueno, de repente el rock barrial es como que agarra un poco, también es de algún modo heredero de ese imaginario porteño, procesado obviamente por el rock nacional, o sea, el rock de los orígenes, de los tanguitos, de los papos, etcétera, y el rock internacional de los Rolling Stones fundamentalmente, o de AC/DC, de Creedence, de un montón de bandas, releído de una manera muy, muy propia, muy pre-internet también, ¿no? Cuando los gustos, digamos, la información musical también se procesaba con la distancia y con la leyenda también, había mucha leyenda con los oral. intérpretes que llegaban, ¿no? Como que esa cosa de no sé, de la famosa nota fake de McCartney hablando del rock argentino, digo, había fake news, pero que tardaban más en en desarmarse, claro. Entonces, creo que de alguna manera la identidad rockera Stone, porteña, también se funda sobre esos hermosos equívocos, ¿no? Y los ratones, bueno, ni hablar previamente, pero después esta generación, si se quiere, más de clase media trabajadora, la convierte también en otra cosa, ¿no? La proyecta a una nueva época que, bueno, que si seguimos trazando el arco, mucho antes que el asesinato que comete el Piti, termina trágicamente también en Cromañón, ¿no? Pero totalmente. Y estoy pensando en eso de cómo la cultura trabaja medio como teléfono descompuesto y cómo el rolinga, en realidad no se parece. Ningún rolinga estaba luqueado como se luqueó alguna vez en su vida Mick Jagger. Pero también... ahí como lo cuenta Diego es perfecto. Sí. Y además también, en relación a lo que yo te decía al principio, el Piti estaba muy contado, pero en mi opinión un poco mal contado. Nosotros nos enteramos del asesinato del Piti porque es el Piti, ¿no? Porque asesinatos hay todos los días, uno nunca se entera. Sí. Y el Piti es el Piti porque, bueno, eso era lo que había que explicar. Y no había manera de explicar eso sin explicar, por ejemplo, cómo surge la cultura Stone en Argentina. Y volviendo a lo que decía Milce antes también, la verdad que con los entrevistados tuvimos bastante suerte, porque vamos a buscar a un compañero suyo del colegio secundario y es Juan Diego Incardona, que es escritor, y la verdad que la entrevista que dimos es para publicarla en un librito así como está. No tenés ni que tocar, ¿no? Claro, yo te daba las respuestas editadas con remate, pero más allá de esa facilidad que él tiene para hablar, era una persona que había estado ahí. Y esa creo que fue como una constante en todos los entrevistados, como que realmente hubieran estado ahí, que fuera gente que supiera de lo que hablaba. Y decías que el laburo fue mirar abajo la alfombra. ¿Qué encontraron ahí? Muchas cosas que no podemos contar, por empezar, que nos encanta. Obviamente siempre lo más jugoso queda afuera. Esa es otra pregunta. ¿Por qué? ¿Hay cosas que no le hacen justicia o eran tipo anécdotas sueltas que decís no lo perfilan, no lo están contando? En algún caso, porque los entrevistados finalmente se arrepintieron, en algún que otro caso. También esta es una causa judicial abierta, hay un juicio por delante, y la verdad es que las implicancias legales y también del celo, esto hay que decirlo, me parece, del entorno actual de Piti Álvarez es total, ¿no? Y está muy cerrado. Si vos ves, nosotros reconstruimos a través de gente con la que se relacionó a lo largo de los años, pero el entorno actual del Piti, que es muy pequeño, tomó la decisión de no abrir ninguna puerta, ¿no?
No, son Lucas Garófalo y Pablo Plotkin, parte del grupo de autores del podcast Intoxicado, el caso de Piti Álvarez. Cuando decías esto del tango, Pablo, cuando pienso en cultura en la calle, también pienso, por ejemplo, en El Quinto Escalón. Entonces, ¿no sienten que de alguna manera narrar a Piti y la historia de Piti como músico también es narrar un poco la historia de, no sé, cómo los argentinos nos relacionamos con la música popular de alguna manera, en esta forma de creamos una cultura, la hacemos explotar, después muchas veces no cuidamos del todo al ídolo, no sé si lo tenemos que cuidar tampoco, pero tenemos unas relaciones bastante extrañas con nuestros ídolos, pero ¿no sienten que narran un poco más que narrar a Piti cuando narran a Piti? Sí, también narrar a Piti te da la oportunidad de, como decía Pablo al principio, contar toda una parte de la ciudad, ¿viste? Como la relación de Piti con la calle. No sé, creo que hay bastante de lo que vos decís, ¿no? La relación del artista con la calle. De hecho, después viste que en un momento de la serie, sobre el final, aparece la voz de Elegante, Sí. que le preguntan, bueno, ¿cuál es tu canción favorita? Y él dice, una del Piti. O sea que hay un link ahí, ¿no? Como, sí, totalmente. Sí, perdón. No. El Piti mismo ya fue un conector de eso, además. El Piti, cuando en la crisis de Viejas Locas, él, desde el rock, si se quiere, más cuadrado, al menos ¿no? de cómo estaba considerado toda esa escena, él incorpora muchos elementos de la nueva cultura urbana, como el hip hop. Sí. Bueno, el reggae, que si bien no era un género nuevo en absoluto, estaba como también teniendo una vida muy intensa en los barrios, y él es un conector también de todo eso, de esos mundos, ¿no? Entonces, no es casual, me parece, que los artistas de esta generación, como, no sé, Woz, o como el propio Elegante, ya no me acuerdo, hay varios que lo toman y hablan de una vela por ahí, como uno de los raps argentinos que primero reconocieron como reales, Sí, ¿no? claro. Y aparte se difundió mucho una vela. ¿Emi? Me pregunto si, o sea, en periodismo cuando uno perfila a alguien, a veces lo rodea con la gente que lo conoce y a veces intenta como último punto llegar a ese alguien y hablar con ese alguien. ¿Se intentó hablar con él? Y digamos que no llegamos a una instancia de poder ofrecer algo concreto, de mirá, te queremos entrevistar y qué sé yo, pero las primeras gestiones que hicimos muy rápidamente, ya lo que volvió en esas primeras gestiones fue como, esto no va a pasar. Entonces, y también es un caso... digamos, nosotros podríamos habernos puesto medio insistentes, ¿viste? Como para tratar de abrir esa puerta, pero tampoco nos podemos olvidar que eso que decía Pablo, el juicio está abierto, hay un asesinato en el medio. Piti está en todo su derecho de no querer hablar en este momento, su familia lo mismo, o sea, en su lista de prioridades que Lucas Garófalo y Pablo Plotkin quieren hacer un podcast, me imagino que está muy abajo y es completamente respetable, y tampoco nos íbamos a poner ahí como medio pesados, ¿viste? Como había una cosa, o sea, algo que siempre tuvimos claro es que el podcast tenía que tener como mucho respeto por la obra de Piti y por la familia de la víctima, y bueno, y por la familia del Piti también. Y en ese sentido apenas volvió que esto, ¿no? Como que no quería saber que no iba a nada. pasar. Dijimos, bueno, está bien. ¿Y sabés si lo escuchó? La verdad que no. No. Sí sabemos que el Piti no está dispuesto, no tiene ninguna gana, no dio ninguna entrevista desde que no tiene ninguna gana de cronicar ni que se cronique su vida, así. O sea, no es algo que él esté con ganas de hacer para nada, al menos hasta donde sabemos nosotros. Me interesa que en el podcast también se menciona el tema de que no dejó de sonar Piti. No es una figura que se apagó y que tampoco, para usar la peor palabra de los últimos años, tampoco se la canceló. ¿Tienen teorías de por qué? Para mí hay algo con la transparencia de él, ¿viste? Con su honestidad. Como él nunca ocultó sus demonios, por ejemplo, nunca dejó de hablar de sus adicciones, más bien todo lo contrario. No sé, mató a una persona, el otro día se entregó y le dijeron, ¿lo mataste vos? Y él dijo, sí, lo maté yo. Entonces me parece que hay algo ahí en su transparencia que lo hace medio difícil de odiar. De hecho, no sé, yo fui a Zamoré a entrevistar a la familia de Cristian Díaz y ellas me contaban anécdotas de Piti casi riéndose. Y yo decía, esto es rarísimo lo que está pasando acá. ¿Y no te juega ahí un poco, no sé, se me ocurre que mató un invisible? También mató un marginal, mató una persona muy pobre y que por eso tampoco... Para mí, bueno, creo que coincidimos en esto con Lucas, ese era casi el primer propósito del podcast, o uno de los primeros propósitos, que tenía que ver con darle entidad y darle materialidad a esa víctima, ¿no? Porque realmente pasó totalmente inadvertida, ¿no? Fue como un muerto
muerto invisible, ¿no? Sí, el foco periodístico era que el Piti iba a ir a la cárcel. Exacto. Y hay algo también que me parece que con esta no cancelación, digamos, que tiene un poco, tristemente por ahí que ver con eso, ¿no? Con que, con la jerarquía que la sociedad le pone a la víctima, ¿no? Y hay Sí, mucho de eso. total. Fue algo que tuvo que ver mucho también con la intención de hablar con la familia del gringo Díaz. O De sea, hecho, fue una Flor, de las primeras cosas que hicimos, creo. Sí, Una gestión de Flor una Alcaraz. gestión ahí de Flor Alcaraz, que fue la que estuvo a cargo de la investigación judicial y otros puntos de la producción. Y bueno, nada, ahí me parece que eso, y me parece que el testimonio de Jacqueline, que en ese momento, la hija de Díaz, que en ese momento no había hablado, y de la hermana, quizás son los más importantes del podcast para mí. Habiendo peinado toda su vida, ya desde la primaria y demás, ¿creen que estaba escrita la suerte? O sea, ¿o él podría haber sido otra persona? Es difícil, ¿no? ¿Qué sé yo? Viste, él tiene un tema inédito y después una frase que suena en el podcast que dice que a veces te encandila tu propia oscuridad. Yo lo pensaba el otro día también, que en su caso es un poco al revés también, como que él lo oscurece su propia lucidez, ¿viste? Porque creo que otra persona, una persona como normal, digamos, hubiera quebrado mucho antes que Piti. Y Piti tenía, no sé, o sea, en un punto es imposible haber definido la cultura de una época como la definió Piti si no sos una persona con un nivel de empatía superior. Y creo que esa empatía, así como él era transparente, esa empatía hacía que para él las personas fueran transparentes. Y eso le permitía manejarse en sociedad incluso en momentos muy oscuros, ¿viste? Como que él no perdía su capacidad. De hecho, hay un montón de entrevistados que nos cuentan que vos lo veías a Piti y parecía que estaba cualquiera y sin embargo te negociaba mejor que el FMI. ¿Ves? Como siempre una persona muy en control de la situación. Creo que por esa capacidad que tenía, o sea, las personas para él no tenían secretos. Y creo que eso lo hizo llegar muy lejos en su camino hacia la oscuridad, digamos. Cualquier otro por ahí hubiera quebrado antes y no hubiera pasado todo lo que pasó. Él era tan lúcido que pudo seguir un poco más por ese camino. No sé, tampoco quiero decir que el camino ese terminó, ¿viste? Como, Claro. Nosotros estamos, todo el tiempo uno piensa como, bueno, ¿cómo terminó el Piti? Qué sé yo, no sé, no sabemos bien qué va a pasar. ¿Y ibas a decir algo, Pablo, de esto? No, yo creo que hay algo que es acá una sustancia también concreta. Obviamente las personalidades entran en eclosión con una sustancia y ahí es donde se produce, ¿no? Como la adicción y ahora claramente la pasta base en concreto fue la droga que activó ese espiral descendiente de Piti, ¿no? O sea, claramente. Estaba pensando también creo que es una corista que en un momento dice, con respecto a la espiral descendente de Piti que culmina con este asesinato, que dice que se veía venir, que algo iba a pasar, y si se ve venir, no sé si ustedes encontraron alguna respuesta a por qué nadie frenó la situación antes, porque inclusive quienes no formamos parte del círculo, pero veíamos alguna nota pintoresca, decíamos, esto es un garrón, esto en algún momento algo va a pasar. Obviamente todos nos imaginamos otro escenario, quizás más con él terminando de otra manera, pero ¿encontraron alguna respuesta de por qué nadie le puso un freno, nadie intentó frenar esta situación? Y hay un par de cosas. Bueno, el testimonio que vos decís es de Diana Bifulco, que es una cantante histórica de rock nacional, que fue corista de Intoxicados y de Viejas Locas. Creo que hay algo que dice Felipe Barroso en la serie que es muy bueno, que dice, a nosotros muchas veces nos dijeron que no lo cuidamos a Piti, pero como en un momento es Piti solo, ¿entendés? En un momento él se queda solo y ahí, digamos, vos no puedes estar 24 horas con él. Y además es el Piti, dice. El Piti está hablando con vos y le cuenta las vueltas al ventilador. Esa frase es que es buenísimo. Sí. Y vuelve un poco a lo que te decía antes también del Piti, muy en control de todas las situaciones, incluso en momentos en los que parece estar en cualquiera. Ponele, algo que me contó Felipe que quedó afuera. La entrevista de Piti con la Nata, esa que nunca sale al aire, creo yo, justamente porque el Piti estaba en cualquiera. El Piti está fumando. Y Felipe me decía, el Piti no fuma, está fumando porque está con la Nata, es un chiste. Y vos lo ves a Piti en esa entrevista y decís, Piti está completamente extraviado. No solo está en control de la situación, sino que está haciendo un chiste y por supuesto no lo está explicando, como el que lo agarra, lo agarra. Entonces, no sé, creo que era una persona, todos nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo dejaron llegar hasta ahí? Pero por otro lado, digo, ¿cómo haces para no dejarlo? Sí, ahí creo que digamos, las instituciones deberían ser los resortes que permitan contener a alguien en ese estado.
Habla también una especialista sobre los límites de la ley de salud mental y la posibilidad de intervenir. Digamos, hay como... no es tan fácil, ¿no? Se vio también con el caso Chano, Sí. ¿no? Como que hay mucho también... no es tan fácil. Y a veces también el timing, y es un tema de suerte o de timing, ¿no? Que, qué sé yo, vos decís, bueno, Charly García no provocó nada de esto, está bien, ¿no? Otras características y todo, pero digo, de alguna manera lo contuvieron, ¿no? Sí. Fue contenido, y nada, hoy está vivo y... Sí, después arranca el sommelier de qué manera hay que contener, cómo hay que contener, si está bien, si está mal, si sigue siendo Charly, si no. Es muy difícil lo que decías, lo que es la acción, el accionar policial y el desconocimiento de salud mental y cómo encaran las situaciones. Lo de Pitti lo puso muy en evidencia también. Ujú. O sea, era un tipo que estaba al borde ¿hace cuánto? Sí, y esa era también una de las cosas que estaban abajo de la alfombra, ¿viste? Que yo te decía al principio. Y una de las cosas que nosotros creíamos que teníamos que hablar. O sea, era muy fácil hacer... muy fácil. Digo, podríamos haber hecho esta serie, era muy grande la tentación, eso quería decir, como al hacer esta serie, de hacernos los boludos con algunas cosas, ¿viste? No meternos en algunos temas porque, bueno, qué sé yo, son complicados. Y también era una tentación muy grande lo contrario, como ir a buscar el impacto y la cosa más amarilla. Y bueno, nada, todo el tiempo nosotros hicimos el esfuerzo de no caer ni en una ni en la otra, y creo que la manera en la que logramos tratar temas drogas, salud mental, armas, todo eso, nosotros estamos bastante conformes, digamos, y sobre todo por esto que te digo que fuimos a buscar siempre, gente que sabía de lo que estaba hablando. Hicieron el guión, investigaron, lo escribieron. ¿Creen que lo conocían antes de investigar todo esto? Y qué sé yo, o sea, nosotros también habiendo laburado en Rolling, no era un personaje completamente desconocido Claro. para nosotros, ¿viste? Más o menos, o sea, de hecho cuando dijimos, bueno, a ver a quién hay que entrevistar, muy rápidamente salió una lista preliminar de lo que ya teníamos. Pero sí, la verdad que fue una inmersión muy profunda, creo, no sé, vos, Pablo, Sí, pero a mí parece me- que ahora lo conocemos más. A mí me cambió bastante, me pasó algo mientras escribíamos la serie, o sea, había algo que por un lado me pasaba, que era que tenía muchas ganas de escuchar sus canciones y al mismo tiempo me distancié bastante de la mirada más liviana del Pitti, ¿no? Entonces, yo lo había entrevistado en comienzos de Intoxicados para el No de Página 12, después lo entrevisté en una nota para Rolling Stone que no salió por cómo estaba él. Decidimos no sacarla. Y la verdad es que había visto como, bueno, a Pitti un poco en acción, en la intimidad y todo, pero después hubo testimonios que nos cruzamos en el camino que me hicieron ver un lado que por ahí más, un poco más oscuro del que yo conocía. Y sí, obviamente el proceso de esta investigación y de esta serie me cambió la mirada sobre él. No necesariamente como radicalmente, pero sí me fue afilando algunos puntos, ¿no? La canción que menciona Elegante creo que Se Fue al Cielo, ¿no? Si Sí. no recuerdo. Gonza, para cerrar, ¿te parece que la pongamos? El podcast se llama Intoxicado, el caso de Pitti Álvarez, es una producción de Spotify con Anfibia. Estuvieron acá Lucas Garófalo y Pablo Plotkin, parte del equipo que lo creó. Gracias, muchachos, por haber venido. Clemente, Emi, un Por placer. favor, gracias a ustedes. Vamos entonces, dale. Se Fue al Cielo.